tirado la nevera, yo jamás te hubiera tirado el molinillo de café. Hoy, en nuestra sesión de actualidad, voy a tener que hablar con el arrugado, una farsa de cantante. No te vayas tú a pensar que yo soy el Garbati. Jodido, que sorpatilla, ¿no te acuerdas de mí o qué? Me han dicho que te tengo que hacer una de entrevista. Y yo me pregunto, ¿por qué este hombre ha venido aquí? A joderme a mí con lo tranquilico que yo estaba. Bueno, Patilla, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Te lo voy a de preguntar. ¿Tú? ¿Por qué coño canta? Tengo una segunda pregunta. A ver, la segunda que se me ocurre así a bote pronto. ¿Quién fue la mala persona que te animó a que tú cantases? ¿Esta persona susodicha todavía vive? Si la respuesta es sí, porque esta es pregunta encadenada, ¿me puede decir la dirección donde vive esta persona? Mi padre vive en su casa. No sabe dónde vive mi padre, ni mi madre. ¿O qué? ¿Y tú? ¿Qué ramas del arte son las que se supone que toca? El Patilla, hace mentira que me diga que arte toco. Tú, de verdad, es que parece que no me conozcas. Yo tengo dos artes que toco, el cante y el hondo, pero muy hondo, ¿me entiendes? Y ya no te lo digo más, yo tengo dos artes, el cante y el hondo, ¿me entiendes? Y después de tanto tiempo intentándolo, ¿cómo es que todavía tiene el valor de continuar en ello? Pero a ver, yo de intentarlo lo intento, y esto ya hago por todos lados. Si no, o lo tiene o no lo tiene. Cuéntame a ver, ¿cómo te lo puedes tú hacer para superar la vergüenza propia, ajena y compartida que seguro que tú sientes cuando ves la cara y las reacciones de la gente que te ven? A ver. Sé que alguien te ve, no te viene a ver. Patilla, esto empieza a ser un poco... no me gusta tal como me lo estás planteando. ¿Entiendes? Yo soy un artista renombrado, con duende. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Lo que no puedo hacer es que tú me digas que si en los conciertos que yo hago me viene gente o no me viene gente. Pues claro que me viene gente. Mi madre, mi padre, mi hermana, mi primo, todas sus hijos, Haciendo el amor, tras la cortina de un cine de verano. para la gente, puede ver. Siempre con mucho arte. Como viene siendo tradición en nuestro programa, vamos a sufrir ese suplicio de escuchar un poquito de eso que nuestros invitados suelen llamarle arte. Andan y canta algo. Estoy arrancando. Yo digo, pues si tengo duende, no tendremos que dar. Yo me estoy arrancando. Calla que me arranco. Me pone. Yo tengo dos artes, el cante y el hondo. ¿Me entiendes? Y ya está. Pues bueno, la verdad es que yo considero que no me queda otra opción que pedir perdón. Así que adiós, se acabó. Tú no me hubieras tirado la nevera, yo jamás te hubiera tirado el molinillo de café.